Ay, muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Aquí yo y mi compañera de equipo Hmm. tenemos dudas con lo del cálculo de la cisterna. A ver, pues si gustan de una vez. Sí, una vez. Lo que pasa es que tenemos lo que es un spa y una clínica, se podría decir. Ujú. Entonces, no sabemos, bueno, más bien queremos preguntarles si está bien que hagamos como que el cálculo separado, tanto para personal, que serían como médicos y eso, y aparte lo que serían como los usuarios. Co- ¿Qué dice el parámetro o qué parámetro encontraron que les sirve para calcular litros por día? Ah, es que hay uno que dice salud, Ajá. pero dice. Dejen encontrarlo. Es que está servicios de salud y asistencia, pero dice dice 12 litros por paciente. Y luego está otro que dice 800 litros por cama. Es que hay diferentes tipos de centros de salud. Puede ser uno en que nada más es consulta, ¿sí? Y otro en que puede haber hospitalización. Y ahí cambia el concepto. O se pudieran mezclar. Por ejemplo, en el caso de la Clínica San Rafael, la que está en Ciudad del Valle, no tiene hospitalización. Según sé, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero creo que no tiene hospitalización. Son consultas. eh, bueno, hay quirófanos, ¿no? A lo mejor sí tiene cierta hospitalización. Ahí se puede. Me parece que sí tiene. Sí, ¿verdad? Si tiene. Sí, creo que sí. Es que me estoy acordando de que tiene quirófanos y si tiene quirófanos tiene que tener hospitalización. Pero la hospitalización va un poquito más enfocado a clínicas como el Seguro, como el ISSSTE, como el que está acá por el... Ay, ¿cómo se llama? ¿Puerta de hierro? Puerta de Hierro, exactamente. Sí, que pues básicamente su negocio es la hospitalización. Habría que ver el nivel de hospitalización que tiene en San Rafael para ver si consideramos ese rubro o simplemente como pacientes. O se puede combinar, pero bueno, al final de cuentas aquí, tu clínica, dices que tienes clínica y un spa. Sí, así es. ¿A quién se le había ocurrido combinar los dos servicios? Pero bueno, clínica ¿son puros consultorios o tiene hospitalización? Al parecer solo se ven puros consultorios. Entonces te vas por pacientes. ¿Cuántos pacientes te pueden atender? ¿Cuántos consultorios hay? Este, ¿Cuánto más o menos dura una consulta? ¿Cuántas horas se trabaja en esa? O sea, son datos que a lo mejor no tienen, pero que ustedes tienen que definir. A ver, esta clínica va a trabajar de 8 a 8. No va a atender urgencias, es clínica que no atiende urgencias. Ok, cada paciente, ¿cuándo le vas a invertir? No, pues media hora. ¿Cuántos pacientes al día puedes atender? Y a lo mejor puede rebajar un porcentaje, insisto, y creo que ya había comentado con ustedes sobre eso. Tomar de decisiones. Hay datos que si ese proyecto se lo estuvieran haciendo a un grupo de médicos o a una institución médica, pues ellos les dan el dato, ¿no? ¿Sabes qué? Nuestra meta es atender tantos pacientes al día. Bueno, con esto nos vamos. Ahorita que no lo tienen, ustedes van a tener que proponer. ¿Está bien o está mal? Pues quién sabe. Tratemos de ser lógicos, ¿no? Cuando van ustedes al médico, ¿cuánto tardan en atenderlos? ¿Más de media hora? ¿45 minutos? Sí, más o menos. Entonces pueden No, utilizar, duró mucho. pueden utilizar ese tiempo. A lo mejor deciden irse a la hora completa y ¿cuántas horas? No, pues son 12 horas al día por consultorio, son 10 consultorios, son 120 pacientes. Ok, pero no van a estar llenos uno tras otro. Bueno, le reducimos al 80%, 80% 20,
nos da menos, ¿verdad? Entonces, eso que nos da, ya van a ser mis pacientes que voy a atender por día, lo multiplico por 12 litros, decías, por paciente. Sí, tenemos en el sector de salud, sí dice 12. Entonces, Pero con... ahí también teníamos duda, no sabíamos si tomar esos 12 litros como pacientes de trabajadores de salud o trabajadores de un comercio. Porque si es de un comercio, tengo entendido que 100 litros por día. Ah, ok, pero aquí tu parámetro con el que estás midiendo el consumo es en función del número de pacientes a atender. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de la casa? Decíamos que iba a haber 4 personas y esas 4 personas iban a consumir 150 o 200 litros por día. ¿Y qué dijimos que incluye ahí? El lavado, el uso del baño, el regado de jardín, el lavado de ropa y hasta una persona que fuera de visita. Entonces es un factor que abarca todo lo que ese lugar tipo habitacional, que fue el ejercicio que hicimos, pudiera ocupar. Aquí es igual. Aquí ese paciente engloba todos los consumos del personal que trabaja para atender a ese paciente. Desde el aseo hasta el médico, hasta enfermeras, hasta camilleros. Todo eso va en esos 12 litros por día por paciente. Engloba todo, no vamos a separar. Si acaso separarían aquí el uso del spa, que no recuerdo si en las tablas viene algo parecido. No, es que no viene, por eso también es nuestra duda, porque no sabemos con qué guiarnos, por eso nos guiamos por el sector salud, más que nada. Pudieran considerar a cada cliente del spa como un paciente en función del tiempo que le invertirían para atenderlo, por ejemplo, en función de quién atendería. Como yo nunca iba a ningún spa, yo nomás salgo y me asoleo y ya con eso cumplo. Ya con eso sudo. O sea, tratando de hacer una similitud entre un paciente que llega o consulta en la clínica a una persona que llega al spa. Podríamos equipararlos. Hay una persona que lo recibe, hay una persona que los va a atender. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en el lugar? Porque al final de cuentas las actividades son similares, ¿no? Llega, lo atienden, posiblemente use o no los sanitarios, se cumple su tiempo, que supongo que en el spa debe ser un poquito más amplio, y se retira. Y va a haber personal de limpieza, va a haber personal que lo atienda. Entonces, torciendo un poquito las cosas, pudiéramos suponer que esas personas también son pacientes, ¿no? ¿Pudiera ser? ¿Qué opinan? Pues sí, todo depende de la actividad, pero yo pienso que sí sería lo más conveniente. Pues podemos trabajarlo de esa manera. Aquí el detalle es cuando no tenemos un dato que nos ayude, hay que tratar de definirlo en base a comparar con algunas otras actividades. Por eso les planteaba yo comparando las actividades que desarrolla una persona que va al spa y todo lo que lo envuelve, las personas, los servicios que requiere, equipararlo con un paciente que va a la clínica. Eso es un ejercicio que siempre tenemos que hacer y siempre se les va a dar a ustedes, se van a encontrar con casos similares, no nada más en instalaciones, en otras situaciones. Tienen que hacer comparativos con algo similar para poder deducir datos que les ayuden a ustedes a hacer ciertos trabajos. Ok, entonces tendríamos que sacar, por ejemplo, el volumen de agua que se va a gastar en puros pacientes y aparte en lo que serían los trabajadores. No. Y juntarlo todo y ya hacer una cisterna de eso, o todo va a ir junto. No, su parámetro es pacientes. Ahí engloba todo.
clientes no hacemos por aparte lo que vendrían siendo trabajadores, No, doctores, recepcionistas y eso. no, ahí incluye todo lo que sea necesario para atender al paciente. Sí, aquí lo único, y creo que sí lo comenté, que a veces yo separo es lo de riego cuando son extensiones muy grandes de jardines que hay que regar. O sea, sí se considera riego. O sea, en una casa dentro de los 150 o 200 litros por persona se considera el riego del jardincito que posiblemente tengamos al frente o atrás. Pero si es una huerta, pues ya no me sirve ese factor. Entonces tengo que manejar un cálculo aparte para riego de áreas verdes. Sí, ahí sí lo separaría, pero fuera de eso, todos los servicios que pudiera requerir el usuario del edificio están incluidos en ese factor. Ok. Entonces creo que ya. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más de una vez aprovechando que... Gracias, Arqui. Aprovechando que tengo mucha flojera de dar clases. Yo tengo una duda pequeña. A ver. Aprovechando que habló el tema, en mi caso pues es el museo y ya viene, cuenta claramente con áreas verdes. Ajá. El problema es que la mayoría del gasto de agua va en cuanto a los baños. ¿Sí me sirve el factor que viene en la tabla o ya tengo que usar ahora por metro cuadrado del jardín que tenga? ¿Qué tan grande es con respecto al museo? Por ejemplo, vamos otra vez haciendo el ejercicio de comparar. El museo interactivo tiene áreas jardinadas, están muy verdes, pero tiene sus áreas jardinadas, pero no son una gran extensión comparado con el espacio que ocupa el museo. Entonces yo, si tuviera que calcular la instalación hidráulica para ese museo, no consideraría un cálculo aparte para áreas verdes. Las que están a nivel de estacionamiento, acuérdense que arriba hay un techo verde que siempre está seco y ahí requiere su sistema independiente, sí, pero lo que es la parte de los jardines que están en el estacionamiento y alrededor del edificio no son tantos. Por eso preguntaba, ¿qué tanta área de jardín tienes comparado con el área del museo? No más del 10%. Entonces considéralo dentro del gasto que ya te da la tabla. ¿Cuánto te da? ¿Es por visitante? Así es, aquí tengo mis datos. En la tabla me da 10 litros por asistente. 10 litros por asistente. Y al total me dio 18,000 litros por día. Por día más los días de reserva. Está bien. Está bien porque ustedes más de una vez han ido a algún museo, supongo yo. ¿Cuántas veces han hecho uso de los servicios sanitarios en un museo? Yo no recuerdo. Yo creo que sí, pero quién sabe, como nunca los usamos. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que fui a un museo y que hice uso de los sanitarios. ¿Por qué lo comento yo? Bueno, si yo no uso, yo como usuario, como visitante, no usé esos baños, entonces ¿para qué ocupan esos? ¿Cuántos litros dijiste? 18,000. No, pero por usuario, por visitante. Por visitante 10 litros. ¿Cuánto? 10 litros. 10 litros. O sea, si yo no me acerqué a lavarme las manos, no fui al baño ni nada, entonces ¿para qué quieren esos 10 litros que dice la tabla? Pues para regar el jardín. A lo mejor no fui yo solo, fueron 10 personas y ninguna o una persona entró al baño. Entonces ya fueron 90 litros que se ahorraron en servicio de baño para esos visitantes. ¿Para qué se utilizan? Pues para el jardín, para lavar, para el aseo. ¿Sí? Acuérdense en la casa decía, bueno, yo 200 litros por persona. Pero pues yo me baño cada sábado, casi ni uso agua, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quiero 200 litros? Pues que hay que lavar la loza que usas cuando comes, hay que lavar la ropa, hay que hacer aseo, hay que trapear, hay que lavar el patio, hay que regar el jardín.
Por eso lo que les comentaba, de que ese parámetro abarca todo. Si me hubieras dicho hace rato que te pregunté por el área de jardín, no, pues es casi la misma área de jardín que de museo. Ah, chinga, entonces a lo mejor sí valdría la pena hacer un cálculo específico para riego. También quiero aclarar, sistemas contra incendios son completamente independientes, ¿sí? No entran en este cálculo, ¿sí? Inclusive, no me acuerdo si con ustedes lo comenté o fue con el otro grupo, lo de detección de riesgos. Para establecer un sistema contra incendios se tiene que hacer primero una detección de riesgos. Y por un ejercicio en un proyecto que hice hace varios años, pues caímos en cuenta, un compañero y yo, de que el sistema contra incendios base a agua es el menos recomendado. Entonces cuando tengan que hacer un proyecto, pues yo creo que ya hablando en la vida profesional, tengan que hacer un proyecto grande que requiera sistemas contra incendios, ahí sí tendrían que buscar una buena asesoría. Yo he andado buscando y la verdad no lo encontré. Hay una norma para determinar los riesgos de un edificio en función de las actividades, en función de usuarios, en función de superficie. No me acuerdo, hay varios factores. Es una especie de checklist y al final te dice, según tu edificio, requieres un sistema contra incendios de tal tipo. Sí, pero de varios ejercicios que hicimos, o más bien hicimos un ejercicio para el proyecto, nos llamó la atención el resultado, hicimos varias pruebas con diferentes edificios y en ninguno nos dio uso de los sprinklers, los aspersores de agua, sobre todo en espacios donde hay electricidad. Esa es la bronca, ¿no? Pero bueno, me desvié. El chiste es de que sistemas contra incendios no van incluidos aquí. Alguien, no sé si es de este grupo o del otro, me envió ayer o antier un proyecto de bomberos, una estación de bomberos, y me llamó la atención, me acerqué y tienen una especie de tanque de almacenamiento. Me imagino que de ahí están tomando para llenar las bombas. Eso también es aparte, no es parte del consumo. Nosotros estamos calculando para el consumo de agua potable dentro del edificio, ¿sí? Esa agua que menciono yo que está almacenada en un tanque en esa estación de bombeo es para uso en los incendios, ¿sí? No para consumo dentro del edificio. Entonces eso es aparte, y eso ya me imagino que las áreas de protección civil, bueno, no creo que en la sección de bomberos que tenemos aquí, la que está ahí por la Cruz Roja, ni lo de protección civil que está acá por la Victoria, tengan un tanque de almacenamiento de agua. Yo creo que están cargados las bombas. De hecho, antes era muy normal verlos salir corriendo a llenar de agua y luego ya regresaban. Ahorita no sé cómo es el rollo. ¿Qué más, muchachos? ¿Otra duda? Échenle. Por mi parte es todo. ¿Alguien más? ¿Aún no se resuelve lo de ley del ensayo? No, hija, ya le pusieron sus carpetas, según yo ya chequeé y estaban todos. Sí, ya, pero Okay. como nos había comentado que se podía, pues le íbamos a hacer. No, estuve en modo huevón todos estos días, hija. De hecho, el martes, pues el martes ya andaba medio malo. Lo que fue miércoles y afortunadamente jueves, que no hubo clases, pues me la pasé casi dormido. Como que me andaba medio enfermando pues ya ven los cambios de temperatura. Y así estuve todavía el viernes y sábado domingo, pues
pues a seguir flojeando. No, que tengo algo de trabajo todavía, pero en cuanto tenga ya algo, de hecho tengo que corregirlo antes de que entreguen su proyecto, si no ahí sí se me va a hacer un relajo. Entonces yo espero que en el transcurso de la semana ya esté listo y les aviso, ¿sale? Sí, ok, gracias, no se preocupe. ¿Algo más, jóvenes? Si no, ya para entrarle al tema. Bueno, entonces vamos a cambiarnos a esta hojita. ¿Qué onda? ¿Vieron este video? Debieron de haberlo visto, porque cualquier chico rato les digo, vean el video y con eso trabajen y ya no doy clase. Un día de esos que andan de huevonzón. ¿Qué onda? ¿Tuvieron problemas? ¿Tuvieron dudas antes de comenzar a ver el tema? De mi parte, no más. Vamos a enfocarnos primero en estas dos fórmulas. Pérdida por fricción, que esta fórmula o esto que vemos aquí y el procedimiento para llegar a resolverla es lo que van a hacer luego para su red. ¿Sí? Voy a explicarles a qué se refiere esto. Y luego esta otra fórmula que es la que me permite determinar la presión. No, la presión no, la potencia de la bomba, la potencia necesaria para la bomba para poder pues subir el agua, que es lo que nos interesa. Vamos a ver qué colores usamos hoy. Hijos de la chingada con estos amigos. A ver. Ay, permítame. A ver, sí, ya.
Le digo que es un albañil fifí porque todo quiere resolver con un rotomartillo. No sabe usar marro ni nada. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Luego se me olvida activar el micrófono. Entonces, cálculo de bomba. ¿Qué es lo que nos interesa? Que yo tengo mi agua almacenada y necesito subirla a una altura tal que me permita, en base a esta altura, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de que esta altura me da metros de columna de agua y esta es la presión disponible para mi red. Entonces yo requiero subir esta agua a la altura que el mismo cálculo o el mismo proyecto me indique. Por ahí cuando comenzamos alguien dijo que el tinaco estaba a 1,90 o 2 metros arriba de la salida más alta. Bueno, eso hay que revisarlo. ¿Y cómo lo revisamos? Con el cálculo de nuestra red, que va a ser la siguiente etapa. Esa etapa me va a decir si el tinaco donde lo propuse está correcto o puedo subirlo un poquito más o puedo bajarlo un poquito. Pero ya que tengo eso, tengo que revisar entonces mi bomba, porque dependo de esa altura. ¿Y qué trabajo va a hacer la bomba? Primero va a succionar el agua que está en el almacenamiento y luego lo va a subir. Y en ese trabajo que realiza la bomba, hay dos esfuerzos que tiene que contrarrestar, ¿sí? ¿Qué pasó? No sé si es solo conmigo, pero su pantalla como que se ve medio borrosa. A ver. Si es solo conmigo o conmigo. ¿Cómo están los demás? ¿Sí? Déjame. No, pues está alta definición. A ver si le bajo para que sea más rápido. ¿Cómo se ve? Yo la veo más borrosa. ¿Sí? Pero también. A ver. ¿Y ahora? Ahí es. Ahí está. ¿Todos? Sí, lo estoy haciendo. Se sigue viendo borroso. ¿No anduvieron tomando? ¿No has echado unos tequilitas? ¿O se ven borrosos? No. Mucho. Deje ver si puedo hacer algún otro cambio acá. A ver ahí cómo se ve. ¿Mejoró o está igual? Se ve bien. Sí. Bueno. Así voy a tratar de irme también lento porque eso a veces batalla para ir actualizando la información en la pantalla. Bueno. Entonces esta bomba va a tener que contrarrestar dos esfuerzos con la potencia que calculemos. Uno es que, y ya lo había comentado, el agua cuando va por dentro del tubo sufre cierta fricción con las paredes internas de ese tubo, y esa fricción va a hacer que el agua vaya perdiendo fuerza, vaya perdiendo presión. Entonces la bomba tiene que contrarrestar esa pérdida de presión por fricción, la tiene que contrarrestar. Ese es un trabajo que tiene que hacer la bomba, y eso lo calculamos aquí. O sea, en ese tramo, desde que toma el agua de la cisterna hasta que la deposita en el tinaco,
hay una serie de circunstancias que ahorita vamos a revisar y me va a dar en total una pérdida de presión por fricción y son metros. La presión disponible, presión perdida en ese sistema de cálculo que estamos haciendo son metros. Entonces, según este ejercicio, que no sé qué datos tengan ni por qué tengo esos datos, dice que está perdiendo 26 metros de presión simplemente porque el agua tenga que recorrer ese camino y se encuentra con ciertas piezas. ¿Sí? Tantos metros lineales, tantos metros horizontales. Creo que las horizontales aquí no los tomamos en cuenta, pero las alturas sí. Y las piezas de conexión también las tomamos en cuenta. Bueno, y eso es, o eso me va a decir cuánta presión pierde por fricción. Esa es la primera chamba. Nada más porque el agua esté circulando dentro del tubo y se encuentra, insisto, con un codo, con otro codo, con una válvula, con otra válvula, con otra válvula. Nada más por eso. Y otro, de hecho aquí es una T porque tiene que seguir hacia arriba. Nada más por recorrer ese tramo ya pierde fricción y la bomba tiene que tener cierto trabajo. Esa es la primera parte. Entonces, primero, vencer pérdida de presión por fricción. Primero. Y segundo, subir el agua. ¿Sí? Sin considerar la presión que pierde, la bomba tiene que tomar el agua aquí y depositarla acá. ¿Cuántos metros? ¿Qué volumen de agua? ¿En cuánto tiempo? Esa es la segunda parte del esfuerzo que tiene que hacer. Ándale, ya estoy muy inclusivo. Tinaco. Entonces ya esa es la segunda parte o el segundo esfuerzo que tiene que hacer la bomba. Primero, romper o contrarrestar la presión, la pérdida por presión por fricción que sufre el agua dentro del tubo. Y segundo, esa agua llevarla hasta arriba. No lo mismo un recorrido horizontal que tener que subir el agua. Y esa segunda parte de subir el agua al tinaco la resolvemos con esta fórmula. Aquí ya tomamos en cuenta la altura. Y bueno, otros factores que ahorita vamos a ver, que usted ya vio en el video, pero que ahorita lo vamos a retomar. Bien. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cuántos tinacos tengo? ¿Y de qué capacidad son? Voy a decir aquí que tengo un tinaco, por ejemplo, de 750 litros. Voy cambiando los datos. ¿Sí? Los 750 litros es lo que tengo que subir al tinaco, o 0.75 metros cúbicos. Y luego dice tiempo de llenado 15 minutos. ¿Qué es esto? Suponiendo que el tinaco se vacía el 100%, ¿en cuánto tiempo pretendo yo que se vuelva a llenar el tinaco? 15 minutos. Ojo, si esto tiene un sistema en automático, en cuanto baja cierto nivel se vuelve a llenar y a lo mejor dura 1 minuto, 2 minutos en volverse a llenar. Este tiempo es suponiendo que el tinaco está completamente vacío. ¿Sí? Ahora bien, vienen mis alturas. Aquí tengo 720, no sé por qué le puse 720, vamos a suponer que son dos niveles de 280, va a ser igual a... Oh, qué caray. Igual a 280 por 2. Y unos 40 centímetros que tenga levantado el tinaco de la azotea. No lo pongo directamente sobre el impermeabilizante, lo pongo un poquito arriba. ¿Sí? Voy a decir que lo pongo 40 centímetros más arriba, eso me da 6 metros. Ok, dice altura de descarga. ¿Qué es altura de descarga? La altura que hay desde la bomba hasta el punto más alto, hasta donde deja el agua en el tinaco. ¿Sí? O la entrada del tinaco. ¿Sale? Altura. No hay distancia horizontal ahí. Es distancias verticales. Nada más. El siguiente punto es altura de succión.
de donde está la bomba a donde está la pichancha. La pichancha es ese accesorio que va en el extremo del tubo que permite la succión del agua, permite o impide el paso de basura en cierta medida. Y entonces la altura que hay desde ese punto hasta la bomba, que en este caso yo lo tengo como 1.50, lo voy a dejar así. Esa es mi altura de succión. Ahora bien, en base a esto calcula el gasto. ¿Qué es el gasto? ¿Cuántos litros por segundo recorran el tubo? ¿O cuántos metros cúbicos por segundo? ¿Por qué pongo los dos datos? Porque hay una fórmula aquí que me pide el dato en metros cúbicos y en otra en litros. Dejo desactivada la fórmula porque siempre se me olvida. Mira, para calcular pérdida por fricción ocupo metros cúbicos por segundo, el gasto en metros cúbicos por segundo. Mientras que aquí está la fórmula gasto, ahorita vamos a revisar las fórmulas otra vez, ocupo en litros por segundo. Ojo, para pérdida por fricción, metros cúbicos por segundo. Para potencia de bomba, litros por segundo. Yo lo tengo que dejar así porque la neta cada vez que doy la clase siempre se me anda olvidando y prefiero tenerlo ahí a la mano. Ok. Entonces con eso ya tengo valorado cuánta agua voy a subir, en cuánto tiempo lo requiero subir. Luego regresamos a hablar de este tiempo de llenado. Okay. El siguiente punto es proponer diámetros de tubería. Normalmente los usamos de 19 milímetros 3/4, de 25 milímetros 1 pulgada o de 32 milímetros que si mis cálculos no me fallan debe ser 1 1/4. Normalmente, no quiere decir que a fuerzas tenga que ser eso. 13 milímetros menos 19 ya no es recomendable porque entonces siempre ocuparíamos bombas muy, muy grandes. 19 para arriba, ¿sale? Yo aquí lo voy a dejar 19 milímetros. Con 19 milímetros me da una constante K. ¿Qué es eso de la constante K? Bueno, hay unas tablitas que se las puse disponibles ahí en el EDI y creo que en el video también están. Estas tablitas las vamos a ocupar mucho y hay una tabla que dice valores para constante K. Esta constante K es la que relaciona la fricción que se da entre el agua y la pared interior del tubo y depende del diámetro. Entonces, para un tubo de 19 milímetros tengo una constante K de 1.243.490. Si me ven a mi tablita, ahí está 1.243.490. ¿Sí? Entonces, insisto, esto depende del diámetro y es lo que relaciona la fricción o la pérdida por fricción con el diámetro del tubo por el que va a pasar el agua. Siguiente dato, eficiencia media de la bomba, eso lo utilizamos acá. Esa eficiencia media de la bomba normalmente te la dice o te la debería decir el que te venda la bomba, pero en caso de que no, se utiliza un factor de 75%. ¿Y qué es eso? Estamos reduciendo la potencia de la bomba para evitar que esté trabajando siempre al 100%. Es decir, esta bomba que calculé aquí realmente puede funcionar más y entonces me podría subir más agua en menos tiempo, sí, pero entonces la estaría forzando a trabajar siempre al 100% y eso disminuye la vida útil del equipo. Entonces por eso se propone reducir. Ok, mi bomba sí funciona al fregadazo, puede subir mucha agua en poco tiempo, pero voy a reducir su potencia. Aunque me tarde un poquito más de subir el agua o suba un poquito menos de agua en ese tiempo, pero incremento la vida útil de la bomba. Normalmente 75% a menos que el fabricante indique otro valor. Ok, ahora comenzamos ya a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula HF, que es pérdida por fricción, que es igual a constante K, que es la que tenemos aquí en función del diámetro, por longitud total, que ahorita vamos a hablar de ella, por gasto al cuadrado, que dijimos que eran metros cúbicos sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué es LT? Longitud total. Pues longitud desde el punto donde
de hecho esta fórmula no, del punto donde toma el agua hasta donde deposita el agua en el tinaco. Porque en toda esa trayectoria, y aquí sí se incluyen distancias horizontales y verticales. ¿Sí? ¿Por qué toda la longitud? Porque en toda la longitud hay pérdida por fricción. Ya sea horizontal o verticalmente, el agua va a estar en contacto con la pared interior del tubo y va a tener pérdida por fricción. Por eso de que aquí se debe de considerar toda la distancia, todo el tramo. ¿Vale? Entonces, simplemente por altura son 750. Yo aquí le estoy proponiendo un poquito más por las distancias horizontales. Bien, esa es una parte. Es nada más de tubo. Pura tubería. Nada más pura tubería. Faltan las piezas. Las longitudes equivalentes. ¿Y qué es eso? Bueno, aquí también tenemos una tablita. Están del lado izquierdo. Vienen diferentes piezas, las más utilizadas. Diámetro, perdón, en pulgadas y en milímetros. Codos de 45 con su valor. Codos de 90, vamos a utilizar el estándar. T estándar, vamos a utilizar, híjole, aquí se tendría que hacer un cálculo muy específico, pero para efectos de, aquí el codo es el medio. T estándar utilizamos el de paso. Y contracción, bueno, dependiendo. Una contracción o reducción, si yo disminuyo de 19 milímetros a 13 milímetros, estoy reduciendo un cuarto, entonces una reducción de un cuarto. Si estoy bajando de 25 milímetros a 13 milímetros, estoy bajando media pulgada. Y si estoy bajando de 32 milímetros a 13 milímetros, estoy bajando 3/4 de pulgada. Más no puedo bajar en una sola reducción. Entonces aquí yo tendría que ir viendo de qué diámetro a qué diámetro cambio para que pueda tomar yo exactamente cuál reducción voy a tener. Válvulas de compuerta, que son las normalitas que utilizamos en el sistema hidráulico, y válvulas de globo, que esas normalmente no las utilizamos porque hay mucha pérdida por fricción. Bien. Esto de la T estándar de paso con salida lateral o entrada lateral básicamente tiene que ver con que si mi flujo de agua viene en esta dirección y tengo una T así, esta es de paso. Continúa y hay una derivación. Y las otras pues van, acá ya se me perdió. Las otras van en función de salida lateral o entrada lateral. Entrada lateral sería, por ejemplo, este es mi flujo y entro así. Y salida lateral, aquí cambio mi flujo, vengo así y salgo hacia un lado. Se vuelve un poquito complicado y la hoja no está preparada para eso. Yo en la hoja estoy utilizando únicamente la de paso. ¿Sí? Ya si ustedes quieren hacerlo un poquito más preciso, bueno. Si se fijan entre la de paso y lateral no hay mucha diferencia. Entrada lateral hay mucha diferencia. Salida lateral sí hay algo de diferencia, pero bueno. Yo ahí me aventé esa jugada. Bien, entonces regreso al cálculo. Y aquí está. ¿Qué piezas utilizo? Bueno, yo aquí estoy utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 codos. Según mi grafiquita que estoy aquí. Ustedes tendrían que hacer la suya. 7 codos de 90. ¿De qué diámetro? De 19. Todo es en función del diámetro que yo pongo aquí. Si le cambio a 25, cambian mis longitudes equivalentes. 7 codos de 90 grados. Cada uno equivale a 52 centímetros. O sea, imagínense un codo 19 que son así pequeñitos. ¿Sí? El agua que pasa por ese codo pierde la misma presión que si recorriera 52 centímetros de un tramo recto de tubo. Entonces, esa es la importancia de considerar estas piezas. En total estaría perdiendo 3.64 metros, que es demasiado. Tengo válvulas de compuertas 3. Tengo una
antes y una después de la bomba. Siempre se colocan válvulas de compuerta antes y después de ese tipo de accesorios para poder cerrar y desprender y quitar la bomba para hacer mantenimiento. Y una más al entrar al tinaco. Tengo 3 válvulas de compuerta. Aquí es poquito, 9 centímetros, porque el agua pasa casi libre, nada más cuando se cierra. Si hay, impide el paso, pero cuando está abierta pasa casi libre. Equivaldría a 9 centímetros, que es un poquito más de lo que mide la pieza realmente. Y la T, bueno, tengo 2 T, que no sé dónde diablos las puse, pero estoy considerando aquí 2 T. Creo que yo supongo que la he de haber hecho nada más por ejercicio. Y pues dice que son 40 centímetros por cada T, en total me da 80 centímetros. Siguiendo este esquema, bien pudiera quitar estas T y no había problema, ¿verdad? Porque no hay T's aquí. Pero bueno, las voy a dejar para que sea el ejercicio lo más parecido a como estaba. Entonces, si sumo los 970 más los 471 que me da de aquí, me da 14.41 metros. Todo el recorrido, incluyendo las piezas, me da 14.41 metros lineales. No nada más tuberías, sino longitudes equivalentes de las conexiones. Y ya con esto resuelvo la fórmula. Ya tengo la constante K, ya tengo LT, que son los 14.41, y ya tengo el gasto cuadrado, que era 0.00083 metros cúbicos sobre el segundo, y me da 12. Aquí me falta ponerle, pero realmente son MSA, para que ustedes lo tomen en cuenta. Son metros de columna de agua, nada más como referencia, ¿no? Pero bueno, usted no la van a poder cambiar, nada más aquí para que no se nos olvide. Ok, entonces con eso ya sé cuánta presión pierde el agua dentro de esta tubería. Y en ese recorrido específico, habrá que ver cada proyecto. Ahora, la siguiente fórmula es cuánta potencia requiere la bomba, HP, cuánta potencia requiere la bomba para llevar el agua desde aquí hasta acá, elevarla desde aquí hasta acá, y aparte contrarrestar esta pérdida por fricción. Y está esta fórmula. Gasto ahora es en litros por segundo, que es igual a H, que es la altura, esta, los 6 más 1,50, más HF, 12,44, que siguen siendo metros. Y todo esto divide a 76, que es una constante, y multiplica a EMB, que es eficiencia media de la bomba. Esto me da un valor de 0.92 HP. 0.29, perdón, HP. Caballos de fuerza. ¿Y qué significa esto? Bueno, que 0.29, bueno, lo voy a poner aquí. Un HP, pues obviamente es 1, ¿verdad? 3/4. Le puso la fecha. 3/4 de HP, 0.75. Medio HP, 0.5. Y 1/4 de HP, 0.25. Hay más de un caballo de fuerza, nada más que lo dejo hasta ahí porque es la referencia. Ahí está. Entonces, si mi cálculo me dice que me da 0.29, pues con una bomba de 1/4 no es suficiente. Me tengo que brincar una bomba de media. Aquí dice media HP. Y que se va a llenar en 8 minutos. Ahorita vamos a ver esta situación. Y aquí la hoja me da la opción de probar con una diferente. Voy a probar con la de 1/4. Estoy cerca de la potencia que me da el cálculo. Y me dice que con esa bomba llenaría el tinaco en 17 minutos y medio. Bien. ¿Por qué hago ese comparativo? Bueno, toma de decisiones. Los números nos sirven para tomar decisiones. Ya calculamos.
Ya aplicamos fórmulas que son lineales, le doy esto a la fórmula y me da un resultado y con eso yo tengo que tomar decisiones. Vamos a regresarnos. Yo aquí le dije que ese tinaco de 750 litros lo quiero lleno en 15 minutos. ¿Qué pasa si yo le digo llénamelo en 20 minutos? Bueno, obviamente mi gasto disminuye, mi presión por fricción disminuye, mi potencia necesaria de la bomba disminuye y ahora sí ocupo un cuarto de HP. Ok, regreso como lo tenía antes, 15 minutos. Con 15 minutos me daba un poquito más de un cuarto. Una bomba de 0.5 de media caballo de fuerza va a estar muy sobrada, tan sobrada que con esa bomba de media en lugar de 15 minutos la lleno en 8 minutos. Es decir, pues en chinga, muy rápido. ¿Ocupo realmente tener un tinaco lleno de 0 al 100% en 9 minutos? Pues realmente no creo. Yo dudaría, ¿no? Más pensando que ese tinaco, si yo tengo un sistema en automático, eléctrico automático, pues rara vez va a estar vacío el 100% del tinaco, ni siquiera la mitad. Entonces, ¿vale la pena gastar una bomba de media potencia, de medio HP de potencia? Pues quizás no. Si le propongo una de un cuarto, se va a 17 minutos de llenado. Entonces quiere decir que si yo le pongo acá, por ejemplo, 18 minutos, pues entonces ahí tengo mi bomba de un cuarto que tardaría 14. Tendría que ir buscando aquí 16 minutos. A ver, ojo, esto es nada más para efectos prácticos, ¿sale? Ahorita voy a explicar. Aquí me pasó ya un poquito. Bueno, quiere decir que con 17 minutos ya la hice. Ok, no es necesario hacer esto. Simplemente quiero que vean cómo va comportándose mi potencia de la bomba en función del tiempo. La pregunta importante es, ¿requiero un tinaco de 750 litros que se llene de 0 a 100 en 17 minutos? No, a lo mejor 25 minutos o 20, como le había puesto hace un rato. Depende de qué. Pues no sé, un poquito de sentido común, un poquito de la urgencia de llenar un tinaco. Una casa habitación con un tinaco de 1100, ¿me interesa que se llene en 5 minutos? Pues lo más seguro es que no. Que se llenen de 0 a 100 en 5 minutos, pues como para qué. ¿Qué pasa si yo modifico aquí y le digo es un tinaco de 1100 y lo quiero en 5 minutos? No muevo ningún otro dato. ¿Qué me dice? Ocupas una bomba de 2 caballos de fuerza. Ay, cabrón, ¿cuánto cuestan? Pues nomás por darme el gusto de que se llenen 5 minutos, voy a gastar una buena cantidad de lana en una bomba de 2 caballos de fuerza. A eso es a lo que voy. Yo ya tengo datos. Ya la tablita, la hojita me da datos en función de fórmulas que son lineales. Ahora, ¿qué hago con ellos? Que el cliente lo quiere en 5 minutos. Ok, entonces yo veo que con 19 milímetros me da 240 metros de pérdida por fricción. Entonces quizás me voy a 25. Bajó a 57. Quizás me voy a 32. Bajó a 19. ¿Cuánto es mi potencia? Siguen siendo 2 caballos de fuerza. ¿Por qué? Porque mi gasto está muy elevado. Sí mejoré. Puedo mejorar más, voy a irme a 2 pulgadas. Bajó a 3 cuartos. Ok, sigo teniendo una bomba grande de 3 cuartos de potencia. Aparte tengo tubos de 2 pulgadas de diámetro para subir el agua al tinaco. Solo porque quiero llenarlo en 5 minutos. ¿Sale? Ese es el juego que yo quiero que hagan. Imagínense, esta es una casita, una casa de 2 pisos, medianona. Tener una bomba de 3 cuartos es... no digo que esté mal, ojo. Habrá casos en que sí se requiera. Pero que eso sea, que esa potencia de la bomba sea originada porque quiero llenarlo en 5 minutos, ahí es donde ya no es congruente. Han de estar pensando, bueno, entonces, ¿qué tiempos debo de manejar? No sé.
¿Les puedo hablar de un rango? Sí, de 15 a 30 minutos son rangos buenos. O sea, que se llene un tinaco de 1100 en 30 minutos, no lo veo mal. ¿Por qué? Porque a los 10 minutos ya voy a tener agua disponible para comenzar a hacer lo que tenga que hacer en la casa. ¿Qué pasa si lo lleno en 30 minutos? Vean hasta dónde se va mi bomba. ¿Sí? Se regresa a un cuarto, simplemente por irme de 5 minutos a 30. No, a ver, vamos a dejarlo a 25, vamos a ver cómo nos da. Un cuarto, está muy abajo. Ah, pues es que le cambié a 2 pulgadas, voy a rezar a 19. Punto 22, ya se acerca a un cuarto. Fíjense cómo estaba hace ratito. Estaba en punto 098. Ni siquiera una décima, ni siquiera punto 1 llegaba de potencia. Aquí sí que inclusive la de un cuarto estaba sobradísima porque tenía un diámetro muy grande, estaba gastando mucho en tubería y ahí está más equilibrado. Una casa de un piso de dos niveles sin tener una gran separación entre la cisterna y el tinaco, con una bomba de entre un cuarto y medio HP, están bien. Ah, que el dueño de la quiere de 3 cuartos, no hay pedo. Yo ya le calculé que con una de un cuarto es suficiente. ¿Qué va a pasar con la de 3 cuartos? Pues va a prender en ratitos. ¿Qué pasa si yo aquí le digo, calcúlame con una de 3 cuartos? Se va a llenar en 7 minutos. Yo ya tengo mi justificación de acuerdo a los datos, de acuerdo al proyecto, de acuerdo a mis necesidades de llenado, que con una de un cuarto es suficiente. El cliente, es más, ya se fue a Home Depot y compró la de 3 cuartos. No hay problema. Se la ponemos. ¿Estás consciente de que te va a gastar más corriente eléctrica? Sí. Bueno, ni modo. Se la ponemos. ¿Hay algún problema? Absolutamente ninguno. Va a trabajar menos la bomba. Nada más. Y va a llenarse obviamente va a trabajar menos, pues se llena en menos tiempo y va a subir la misma cantidad de agua. ¿Sí? Brian. En mi caso, respecto, yo voy a usar 8 tinacos para abastecer todo el museo. Ahí igual aplica una bomba por cada tinaco, o sería una bomba de gran poder para varios tinacos. Una bomba para todos los tinacos. ¿Por qué? Porque es un solo servicio. Tu museo es un solo servicio. A diferencia de lo que ya había platicado con ustedes de cuando son departamentos o quizás locales comerciales independientes, que para no tener problemas con los usuarios, que cada quien tenga su propio tinaco, su propia bomba, y pues, desafortunadamente hacer una cisterna para cada uno saldría muy caro, pero sería hasta lo ideal, pues, pero mínimo que tengan su propia bomba, su propio tinaco y su propia red, cuando son servicios independientes. En ese caso es el mismo servicio. Todos los 8 tinacos te van a dar servicio los 8 tinacos te van a suministrar a un solo servicio que es tu museo. Entonces con una sola bomba es suficiente. Te va a salir una bomba grande. Bueno, no necesariamente muy grande. No creo que pase de un caballo de fuerza. Juega con los diámetros. Mientras no metan diámetros de 13 milímetros, que sería muy difícil. ¿Qué pasa con un diámetro de 13 milímetros? Se me vuelve a levantar la pérdida por fricción y vean que se me fue de un cuarto a 2 HP. ¿Sí? Entonces, mientras no manejen 13 milímetros, de 19 hasta 32 es lo normal. ¿Sí? Si requieren más, posiblemente tu museo requiera irse hasta 2 pulgadas de tubería. ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí. Acuérdense que comenté, no nos vamos a condicionar por el costo de la instalación. O sea, no es una condición, es que el tubo de 19 me sale más barato que el de 50 y luego me da una bomba de 2 HP por meter tubo más barato o que cueste menos. No, no va por ahí el asunto. No vamos a desperdiciar el dinero. Eso sí, no vamos a meter
tubo de 2 pulgadas en una casa de interés social, nada más porque quiero que se llene rápido. O sea, eso es desperdiciar el dinero. Y al final de cuentas, obviamente no estamos en costos y a lo mejor no han visto absolutamente nada de eso, pero tienen una idea o se pueden dar una idea ustedes de que el porcentaje que impacta o que implica el costo de hacer esa tubería de 19 milímetros comparado contra el costo total de la casa es poco. De igual manera, el hacer esa tubería que de tu proyecto de 2 pulgadas comparado contra el costo total del museo, pues no es nada. ¿Sí? Hacemos también ese tipo de comparativos para que no estén tan preocupados porque, ay, es que el de 2 pulgadas sale caro. Pues sí, pues vas a hacer un museo. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Hasta aquí, ¿qué otras preguntas? ¿Qué más dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno. Jueguen con los valores. Cuando ya estén haciendo su proyecto, jueguen con los valores hasta llegar a un punto medio. No se trata de que a todos les dé de un cuarto porque ahí me dio un cuarto, no. Si le da de media, si le da de 3 cuartos, si le da de un HP, está bien, nada más que sea congruente. No me digan, es que me dio de un caballo de fuerza porque la estoy llenando en 5 minutos. No, a ver. Creo que a nadie le interesa que un tinaco se llene en 5 minutos. Ni siquiera, y hace ratito lo iba a comentar, pero no, los meto más en dudas. Ni siquiera un edificio de salud requiere llenar su tinaco, que no usan tinaco, pero por llamarlo de alguna manera, en 5 minutos. ¿Sí? Posiblemente una casa de interés social de 50 metros cuadrados, la bomba no es automática y el dueño de la casa, cuando ya tantea que se vació el tinaco, vaya y le prenda. Ahí sí puede llegar a vaciarse completamente el tinaco. En una clínica, en un museo, en un hospital, ya no es de que, ay, se acabó el agua, sube la bomba. No, ya tienen sistemas automáticos. Es un nivel, un electronivel que se pone en el tinaco, que en cuanto detecta que baja la bomba a cierta altura o cierto volumen, manda la señal para que se vaya a prender la bomba. Por eso es que les digo que difícilmente van a tener un tinaco completamente vacío. Entonces no vale la pena que le pongan tiempos muy cortos de llenado. Nada más cuando se vacíe van a ampliar ese tiempo. El resto de veces se va a prender 1 minuto, 2 minutos, dependiendo, y se vuelve a apagar. ¿Sale? Entonces jueguen con esos valores hasta llegar a un punto razonable y obviamente si tienen dudas, pues me hagan un mensaje. Bueno, si no hay dudas o comentarios, me gustaría pasar de una vez a ver el caso del hidroneumático. Es diferente. Esta bomba es, y antes de que se me olvide, déjenme pasarles el archivo. Porque ese no lo... Ah, no, sí, está en la plataforma, ya me acordé. Está en el EDI. Hace rato lo verifiqué y aquí está, cálculo de hidroneumático. De ese no hice video, creo que ya les expliqué el por qué. No me interesa hacer video de eso todavía, pero se los explico. Ya les había comentado, esta hojita la descargamos hace muchos años de un fabricante que ya no la tiene en su página. No sé si la sigo usando. Queda básicamente para que los clientes, en base a algunos datos, pudieran determinar qué potencia de bombas de los hidroneumáticos iban a requerir. Y está muy sencilla, aunque hay muchos datos que ustedes pues, igual no van a saber de dónde salen, pues son tablas que el mismo fabricante tiene, y yo simplemente la trasladé aquí a manera de información, y básicamente es seleccionar el tipo de edificio. Hay estos, ¿sí? Habrá que encajar el que ustedes tienen en alguno de estos edificios.
habitacional, no sé. Número de salidas. Dice, considerar todas las salidas hidráulicas, salidas combinadas de agua fría y caliente como regaderas, es una sola salida. Es decir, si tiene lavabo con agua fría y agua caliente es una salida. Si tiene regadera, agua fría y agua caliente es una salida. Entonces, ¿cuántas salidas tienes en total en tu edificio? Dice aquí, es válido considerar un porcentaje de incremento por posible crecimiento futuro. Hay que valorar qué tan factible es que su proyecto tenga crecimiento. Sí, el museo, pues rara vez crece un museo. No quiero decir que no, pues rara vez crece. Un hospital, pues dependiendo, no sé, ahí el San Rafael, pues ya no tiene para dónde crecer, entonces no sería congruente manejar un porcentaje extra por crecimiento. En algunos casos sí. ¿De qué depende? De ustedes. Nada más. Si no quieren considerar un porcentaje extra, simplemente calculen las salidas que hay en su proyecto y listo. Altura vertical, distancia horizontal. Aquí les separa. Altura vertical es desde el fondo de la reserva de agua, aljibe, tanque, cisterna, etc., hasta la máxima altura en que se encuentra instalada alguna salida. Si es un solo nivel, pues la altura máxima sería una regadera quizás. Si no hay regadera, pues a una tarja. Si son varios niveles, hay que irnos al nivel más elevado y determinar esa altura. Altura vertical, nada más vertical. Y distancia horizontal es de donde sale de un neumático hasta el más lejano, siguiendo la trayectoria de la tubería. Ojo, esto quizás no lo puedan calcular o lo pueden hacer un cálculo previo y ya que terminen su red regresan a revisar, porque depende de la trayectoria que siga la tubería hasta el mueble o aparato más lejano, es saberse su distancia horizontal. También en el caso de la bomba, si yo tengo que subir o bajar mi tinaco por alguna situación de mi cálculo, voy a tener que modificar esta hojita, ¿sí? Entonces, aunque lo hagan ahorita, quizás más adelante tengan que volver a hacer. Un ejercicio fácil, distancia horizontal. Si tienen, por ejemplo, su hidroneumático aquí y tienen un mueble acá, pues simplemente cuánto mide, cuánto mide de manera horizontal, cuánto mide de manera vertical o en el eje Y, como que lo quieran ver. Y esa es la distancia total. Si el tubo viene así, al final de cuentas van a ser la misma distancia en X y en Y. Malo si hace esto, ahí sí ya valió gorro nuestra suma. Pero un ejercicio rápido es eso: distancia horizontal más distancia vertical hasta llegar al mueble, y eso pudiera ser este valor. ¿Vale? Presión mínima deseada en los aparatos. Aquí no hay mucho para dónde hacernos. La presión mínima de los aparatos que funcionan con hidroneumático es de 15 psi. ¿Cómo sé eso? Fichas técnicas. Si ustedes van a verificar la ficha técnica de un fluxómetro para un inodoro, un WC de su proyecto, les va a decir a cuántos psi funcionan. Y hasta donde yo recuerdo, ninguno pasa de los 15. Sea cuestión de que ustedes revisaran o desde ahorita decirles, ¿sabes qué? Voy a trabajar con 20 psi. Máximo 30, de 15 a 30. Y creo que lo único que hacen, todo lo demás ya lo calculo automáticamente en función de esta tablita, determina este valor. Este porcentaje lo determina creo que es una fórmula, la verdad es que no me acuerdo. Y en función de esto calcula los litros por minuto. Esto es un resumen de los datos de acá arriba. Aquí están los 20 metros de horizontales, los 5.95 de altura, los 20 psi no los utiliza para acá, para el cálculo. Y que a final de cuentas, ¿qué es lo que me interesa? Me interesan estos valores: 21.35 y 30.50. ¿Qué es esto? MCA. ¿Recuerdan qué es MCA? Metros de columna de agua. Quiere decir que ustedes van a calcular su red con una
presión disponible de 21.35. ¿Y para qué tengo esto? Acuérdense que es sistema métrico, sistema inglés, PSI. Lo que pasa es que la mayoría de los equipos hidroneumáticos vienen en PSI. La mayoría no, todos. Hidroneumáticos. Evans. Equipo hidroneumático. Aquí es un rollo. Vamos a tratar de ser lo más precisos posibles. Porque muchos que les venden los equipos hidroneumáticos se van por... ¿dónde está? ¿Cuántas salidas máximas puede soportar? Miren, número máximo de salidas 9. Pisos máximos 4. Pero no todos traen la presión a la que trabaja. Hay que andarle buscando un poquito. Y por ahí puede salir. Déjeme checar aquí en especificaciones a ver si me da un dato que me sirva más. ¿Qué es lo que ando buscando? A una bomba o un hidroneumático que me soporte esta presión o esta, perdón, 30.50. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, vamos a buscar a ver si nos da el dato. Creo que no me lo va a dar. No lo tengo. Ok, ahorita vamos a buscar otro fabricante. Cada que tengo que seleccionar un hidroneumático, y es más, cada vez lo hacen más complicado, porque muchos nada más te dicen, si tienes una casa con tantos baños y y la cocina y esto, ocupas tal hidroneumático. Y los que ocupamos datos técnicos, pues nos quedamos un poquito fuera. Equipo hidroneumático. Válgame. Equipos. Mire, por ejemplo este. Funciona a 35 PSI. Este hidroneumático. ¿Me sirve? Vamos a ver. 30-50. Es suficiente. El hidroneumático que seleccione tiene que darme al menos estos PSI. Requiero 30.5 y este me da 35. Y luego ya por ahí les meten más datos. Dice, ideal para instalaciones pequeñas. Bueno, pues la que estoy calculando es relativamente pequeña. Es una especie de casa. Hay de 30 a 60, vean. 30 a 130. Entonces, los que usen hidroneumático, no quiere decir que no vayan a encontrar un hidroneumático para satisfacer el cálculo que hagan, pero sí van a tener que buscarle mucho. Yo estoy seguro que aquí en Evans, porque ya hace días estuve trabajando un proyecto con estas bombas, y si hay algunas que dicen cuántos PSIs te da cada una de las bombas. Y si no, bueno, pues buscamos otra marca y se acabó. Hay varias marcas. Aquí no lo encontré. No, pues no lo encontré. Pero ya vimos que aquí sí está en ese dato. Entonces, así es como ustedes buscarían un hidroneumático. En el caso de la bomba, pues es más fácil. Ya dice cuántos HP requiero. Bueno, puedo irme, por ejemplo, a esta misma página de bombas mejorada. Aquí está la de bombas. Y aquí va a haber de... que ya me hizo quedar mal, ya ven.
Y mira, eso no tiene fichas técnicas. A ver. Evans, bombas. Sumergibles no. Residencial. Hay bombas que se meten en las cisternas, por si quieren utilizar una de esas. Un HP, 3/4 de HP. 1.5 de media. De 1, de un cuarto. Entonces es más sencillo encontrar bombas centrífugas para su cálculo, según lo que hayan obtenido. ¿Cómo ven, muchachos? Jóvenes y jóvenes. Dudas, preguntas, chistes, chismes. Arti, ¿es más recomendable usar hidroneumáticos en construcciones muy grandes? ¿O es lo mismo que una bomba? Es que más que el tamaño, yo me iría por las condiciones del proyecto, y básicamente en dos aspectos. Las distancias. Si tú colocas un tinaco, mi casa es de un solo nivel. Yo soy pobre, soy maestro del TEC. Pongo mi tinaco aquí arriba, pero vamos a suponer que me robé varios terrenos hasta allá, y allá al fondo, como a 20 metros, tengo un baño. El tinaco no va a ser suficiente. Pero te voy a tener que subir más, sí, pero mi casa es de un nivel. Entonces en ese caso es donde entra un hidroneumático, que ese sí me puede mandar la presión hasta esos 20 metros a satisfacer ese mueble. Entonces fíjate cómo es una casa pequeñita, pero tengo un baño bien lejos. Un baño, a lo mejor nada más es lavabo y WC, pero está bien lejos, que el tinaco no me va a dar la presión. Tengo que cambiar. O me llevo el tinaco hasta allá, o uso un hidroneumático. ¿Sí? Entonces no es tanto el tamaño, esa es una. Y la otra, el tipo de servicio. Es una presión constante, es una descarga medida de mis aparatos, y pues es un funcionamiento más uniforme que si tuviéramos un tinaco, y a la larga es más ahorrador de agua que el mismo tinaco por los muebles que se utilizan. Básicamente eso es. No es tanto por el tamaño. Si me dicen, no, es que tengo un edificio de 5 niveles o 10 niveles, pero todos mis baños están colocados unos sobre otros, ningún problema, pones un tinaco hasta arriba. Eso sí, tu bomba te va a salir un poquito pesadita, y por gravedad dejas caer el agua porque todos tus baños están colocados unos sobre otros. Ahí no hay mucho problema, no hay distancias que recorrer, todo va cayendo sin problemas. ¿Funciona un tinaco en ese caso? También. ¿Cuál es la situación con un tinaco? Pues obviamente funciona con electricidad, y al ser presión constante. ¿Cómo funciona un tinaco? Un hidroneumático. Imagínate que todo está sin usarse. Todo ese edificio de 10 niveles con todos los baños pegaditos, nadie lo está usando. La bomba está ahí detenida. ¿Hay presión? Sí, porque inyectó aire y hay presión en la red suficiente para que en cualquier momento vayas tú y abres un lavabo. En cuanto tú abres el lavabo, la presión disminuye. O sea, te comienza a salir el agua tal y como tú lo requieres, pero en todas las redes la presión disminuye. Poquito, sí, pero disminuye. Si esa disminución está dentro del rango que el hidroneumático debe detectar, inmediatamente se enciende. Imagínate que te vas recorriendo los 10 niveles abriendo el lavabo y cerrándolo. Entonces, entra el hidroneumático, se apaga, entra el hidroneumático y se apaga, entra el hidroneumático y se apaga. Esa es la diferencia, que cada que la presión disminuya porque se están utilizando los muebles, entra el hidroneumático en funcionamiento para mantener la presión constante. Independientemente de que no se esté utilizando nada, la presión ya está ahí constante, y el hidroneumático mide cuando hay una disminución. En cambio, el tinaco simplemente detecta que se bajó el agua, lo vuelve a llenar. Vuelve a detectar que se bajó, lo vuelve a llenar. Y
y quizás entre en funcionamiento 3, 4, 5 veces al día, mientras que el neumático entra, pues posiblemente dependiendo del uso de los aparatos, a lo mejor cada 15 minutos, cada media hora, cada hora entra en funcionamiento. Entonces, ese es el detalle. El consumo eléctrico sí va a ser mayor que una bomba que te esté llenando un tinaco. ¿Qué otra situación te puede servir para valorar? A fuerza, si te vas con un tinaco, tienes que tener azotea disponible para colocar esos tinacos. Con un neumático no. Los puedes tener en planta baja, escondidos en una casetita, detrás de unos jardines, de unas plantitas, y no ves nada de la instalación hidráulica, y tu azotea puede quedar completamente libre. Esa es la otra situación que ustedes pueden valorar. Donde sí yo no recomendaría es en viviendas muy pequeñas. ¿Sí? Viviendas muy pequeñas yo no recomendaría, no tendría ningún caso tener un hidroneumático. Ya una vivienda de 2 niveles o más o menos grandecita en cuanto a su extensión, posiblemente sí, valorando los gastos que se podrían generar con esa inclusión. Brian. Arquitecto, entonces tomando en cuenta eso que mencionó, creo que en mi proyecto convendría más un sistema de hidroneumáticos en vez de almacenamiento de agua, porque tendría presión constante más que nada en los baños. Son 2 complejos que tienen muchos baños, al igual que también tengo un restaurante. Prácticamente la mayoría, o sea, son más sanitarios, más que nada consumo de agua. Sí me convendría ahí tener ese sistema de presión constante con un sistema grande de neumáticos. De hecho, cuando hablemos de servicios a usuarios, a público, pues, sí es más conveniente el uso de hidroneumático. Forum usa hidroneumáticos. Si nos vamos a restaurantes, el chico no me acuerdo, el Vips usa hidroneumático. Los lugares que visito, si te vas a cualquiera de los cines, usan hidroneumáticos. Un mercado ya no conviene. El nivel de gasto en cuanto a lo económico que se maneja en un mercado contra lo que se maneja en forum no es el mismo. Y sí implica un gasto. Entonces, ese gasto sí lo puede solventar un comercio o un negocio más o menos grande, y no los locatarios de un mercado. No quiere decir que no creo que sea lo más adecuado en un mercado como el Abasolo, por ejemplo, ¿no? Ahí sí tendría que ser con tinaco o tanque elevado, que el tanque elevado es un tinaco hecho en obra, más grandote. Entonces, ¿es el museo el que comentas? Sí, así es. O sea, planeaba implementar un tanque elevado y ya con el uso de hidroneumáticos, un sistema, pues. No, pero si usas hidroneumático no requieres tanque elevado. Ok, entonces directamente del suministro se va a la cisterna y de ahí a los hidroneumáticos y ahora sí ya a los muebles, ¿verdad? Así es. Sí, acuérdense que el hidroneumático toma el agua de la cisterna es así, no nos salvamos. Un sistema por gravedad en base a tinaco puede funcionar sin cisterna si la presión de la red permite que el agua suba. Puede funcionar. Un hidroneumático no, sí requiere almacenamiento a fuerzas. ¿Sí? Entonces toma el agua de la cisterna y la distribuye a los muebles directamente. No ocupa tinacos, ni tanque elevado, ni nada de eso. Entonces en mi caso se podemos omitir ese caso del taco o de la bomba para implementar el hidroneumático. Sí. Gracias. El caso que me planteaban hace rato del spa y de la clínica posiblemente también sea conveniente que fuera con hidroneumático. Sí, es justo lo que estamos comentando yo y mi compañera, que nos conviene más poner un hidroneumático. Hay sistemas de ducha que ya son están muy de moda, ¿no? En los baños, que no funcionan con
con un sistema por gravedad que requieren más presión, requieren un hidroneumático. ¿Sí? Si tus servicios, si tus baños, por ejemplo, no los quieres tener de tanque, son más gastalones, se dañan fácilmente, va a entrar mucha gente, se pueden dañar la palanca, entonces cambio fluxómetro. Con sensor, con palanca, con pedal, un fluxómetro requiere de un neumático. Entonces hay muchos factores que ustedes deben de considerar para tomar la decisión de qué sistema van a utilizar. Igual, si todavía tienen dudas cuál sistema utilizar, no hay problema, calculen los dos. ¿Qué implica? Llenan las hojitas, tengan los dos datos listos, y ya cuando estemos trabajando con la red, ahí donde ya tienen que llegar a tomar la decisión. Porque un sistema por hidroneumático también le va a requerir tuberías más de diámetros más grandes que un sistema por gravedad. Un sistema por gravedad de un edificio de 5 departamentos con tubos de, si no están muy dispersos los muebles, con tubos de pulgada y media es suficiente. Un hidroneumático requiere de 2 pulgadas y hasta más. Entonces sí son diámetros más chonchos en un hidroneumático. ¿Sí? Pues no quiere decir también, ojo, no quiere decir, como usas diámetros más grandes, entonces no. Simplemente se los aclaro porque en el cálculo ustedes tienen que proponer diámetros y tienen que trabajar con una presión disponible. ¿Cuál es la presión disponible? La que me da el tinaco, los MCA que me da el tinaco, o los MCA que me da el hidroneumático, y no van a ser los mismos. ¿Sí? Va a haber mucha diferencia. Entonces cuando estemos calculando la red, ahí sí ya tienen que tener bien definido. Ahorita, si tienen dudas, bueno, no hay problema. La siguiente clase vamos a comenzar a ver el cálculo de la red. Yo creo que me voy a llevar dos clases. Me descontroló mi ritmo lo del jueves, que no hubo clases, porque nunca me acordé. Yo pensaba lo de hoy haberlo visto el jueves y emplear este martes y este jueves para ver lo de la red y ya dejarlos que iniciaran con su cálculo. Ahora pues no se va a poder tanto así. Bueno, muchachos, dudas ya para terminar esto. ¿Todo bien? Está bien. Bueno, pues a darle, y sí les pediría ahora que vean el siguiente video, ya lo que es el del cálculo de la red. Ya no me acuerdo cuánto dura, pero creo que está bastante, son 43 minutos. Bueno, porque el de la bomba lo hice tan... Todos son de 40 minutos, ¿verdad? ¿No están aburridos los videos? No, maestro. No, No, profe. pues están muy grandes. Bueno, vayan viendo para entrarle un poquito más tranquilamente el jueves. Y a ver si ya el fin de semana ya comienzan ustedes a trabajar. Yo el jueves les doy más o menos indicaciones de cómo abordar el cálculo. Sale pues, muchachos, nos vemos entonces el jueves. Sale, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.